Gabriel García Márquez fue un escritor, editor y periodista colombiano nacido en 1927. Es una de las principales figuras del realismo mágico, además de que mostraba una crítica social y política en varias de sus obras. Sus abuelos le contaban historias de pequeño y eso influenció su posterior carrera. Su primera novela fue publicada en 1955 y se tituló La hojarasca. 12 años después escribió su obra más conocida, Cien años de soledad, y que hoy se considera uno de los grandes clásicos de la literatura. En 1982 ganó el Premio Nobel de la Literatura y en 2004 escribió su última novela, que se llama Memorias de mis putas tristes. Murió en 2014 en el DF debido a cáncer linfático. Gabriel García Márquez se considera uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea. Esta historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada se trata de una novela corta, pero que también viene recopilada con otros cuentos breves de Gabriel García Márquez. Entonces, los cuentos en general se desarrollan en pueblos del Caribe, muy humildes y muy como con poca población y así, pueblos olvidados se podría decir. Y generalmente están en la costa, entonces se habla mucho del mar en esos pueblos y la gente generalmente no es muy feliz ahí. Otra parte importante es que habla de muchas culturas, hace mención de negros, de indios, de holandeses y cómo interactúan todas estas culturas, ¿no? Es el primer cuento de este libro y empieza con una familia muy pobre que vive cerca de la costa en un pueblo del Caribe. Entonces, se llaman Pelayo, su esposa Elisenda, y acaban de tener un bebé. Pero entonces, como está cerca de la costa, los cangrejos se meten a su casa y los tienen que matar porque son demasiados. Y esa pestilencia le hace que el bebé se enferme. Entonces, pues ya mientras Pelayo lo está sacando, encuentra a un hombre muy muy viejo tirado en el lodazal y ve que tiene unas alas muy grandes. Entonces piensa que es un ángel y una vecina que era algo así como una bruja, les dice que había venido a llevarse al bebé, pero como ya está muy viejo, pues ya no pudo y cayó. Entonces ellos lo meten al gallinero y entonces la gente corre la voz de que hay un ángel en esa casa y la gente empieza a ir y a ellos se les ocurre la idea de cobrar 5 centavos y así es como empiezan a ganar dinero. Pero no todos, bueno, hay un padre que no cree que sea un ángel y manda una carta a Roma, a toda la iglesia, pero al final nunca se ponen de acuerdo. Y entonces como el ángel realmente nunca muestra su poder y así, pues la gente empieza a perder el interés y más cuando llega una niña con cuerpo de araña que se vuelve la nueva atracción del pueblo porque había desobedecido a sus padres y entonces cayó algo así como una maldición sobre ella. Entonces todos pierden interés, pero con el dinero que ya tenían recaudado, Pelayo construye una mansión para su familia y el ángel se queda en el gallinero que con el tiempo se va pues cayendo y desgastando. Entonces el ángel pues cada vez envejece más, las plumas se le empiezan a caer y ya al final por ejemplo no tiene alas y pues parece que está a punto de morir. Y justo cuando está peor, le empiezan a crecer de nuevo las alas, como de un buitre viejo, pero no quiere que nadie las vea. Y así entonces ellos, Elisenda y Pelayo realmente deciden como ignorarlo. Y llega un momento en el que ella está cortando las cebollas para la cena y el ángel trata de huir volando y casi se cae, pero al final logra remontar vuelo y ella nada más ve como el ángel se aleja. Y así es como acaba el cuento. Entonces yo creo que lo más importante, lo que cabe recalcar aquí es la codicia y la falta de humanidad que a veces mostramos nosotros, porque cuando vemos algo bello solo buscamos cómo explotarlo y cómo ganar de eso. O sea, era un ángel, se supone un ser divino y al final lo convierte en una atracción de circo solo para su propio interés. Es lo que hacemos siempre con la naturaleza y los animales, en los recursos que nos dan. Y pues además de que pues, no hubo respeto y se trataba de un ser vivo y no hubo respeto por esa vida. El cuento se llama El mar del tiempo perdido y habla de un pueblo muy humilde en el Caribe en el que el mar
huele muy muy feo. Y un día empieza a oler a rosas y una señora del pueblo se da cuenta de que es una señal de que pronto va a morir y así se lo dice a su esposa, el viejo Jacob. Y él piensa que está como alucinando y ella le dice, solo promete una cosa, cuando muera no dejes mi cuerpo en el mar como hacen con los demás muertos, entiérrame por favor. Y muere unos meses después y su esposa no puede cumplir la promesa. También habla del joven Tobías y de su esposa y de cómo tratan de sobrevivir en un pueblo en el que pues no hay, o sea, todo es muy humilde, prácticamente no hay nada. Entonces un día llega un gringo, como lo llaman, muy muy rico y reúne a todos los del pueblo y le dice, tengo muchísimo dinero y he decidido gastarlo dándoselo a las personas, pero no regalar. Entonces, por ejemplo, él llama a un joven y le dice, ¿cuánto dinero necesitas? Y el joven le dice 48 pesos y le dice, ¿en qué eres bueno? Y dice, imitando sonidos de aves. Dice, imita 48 aves y te das 48 pesos. Y lo logra. Y dice, voy a estar en cierta como cantina, y ahí pueden llegar y yo les voy a dar el dinero a cambio de algo que ustedes puedan hacer. Y entonces así, y luego en la cantina hay unas prostitutas y por ejemplo una llega y le dice, yo necesito 500 pesos. Y le dice, ¿cuánto cuesta esto? Y le dice, 5 pesos. Y dice, ¿van a ser 100 hombres? Y ella le dice, pero si lo hago bien van a ser los últimos 100 hombres de mi vida. Y así entonces él empieza a llamar a los hombres y dice, 5 pesos y que pasen. Y así es como ella va recolectando dinero. Y Tobías llega y le da 5 pesos y pues él no sabe qué hacer, pero pues se junta con la muchacha. Y así es como empieza a resolver los problemas de dinero de todos. Y entonces el viejo Jacob es muy bueno para las damas y entonces lo reta a jugar para ganar dinero, pero pues pierde varias veces ante el señor y lo único que le queda es su casa y se la tiene que dar. Y al mismo tiempo que llega ese señor, empiezan a llegar más gente y como que se ve que el pueblo tiene el potencial para crecer. Y entonces ya cuando termina de repartir el dinero, dice pues organiza una fiesta muy muy grande de varios días y después el empresario se pone a dormir, dice que duerme por mucho mucho tiempo y en eso la gente que había llegado se va y así el pueblo, todo el potencial que tenía se pierde y cuando él se despierta va con el joven Tobías y le dice pues no hay nada que comer, entonces dice que se meten a bucear a buscar tortugas y ven cuerpos flotando, ven ciudades enteras debajo del mar y el empresario le dice no le digas a nadie de lo que ves aquí en el fondo del mar, no lo deben saber. Y pues Tobías no le, ya cuando regresa no le dice a nadie. Y antes de que se vaya, le dice a Tobías que ese olor a rosas nunca va a volver y que lo mejor que puede hacer es irse del pueblo porque pues ya nada va a pasar. Entonces este cuento habla de cómo varios, sobre todo en Latinoamérica, dependen mucho de las empresas extranjeras y de cómo llegan y a pesar de que en cierta forma traen prosperidad y dinero, también traen muchas cosas. Ese empresario hacía de la prostitución algo, o sea, fomentaba la prostitución, las apuestas, los vicios y todo eso. Y es algo que pasa también aquí en Latinoamérica con el progreso que traen empresas extranjeras, sobre todo pues, de Estados Unidos. Y de cómo al final, a pesar de que les promete que su pueblo va a crecer, realmente no queda nada porque pues él se queda dormido y el pueblo al final no crece y él se va. Bueno, este cuento habla de el senador Onésimo Sánchez o López me parece, que llega empieza otra vez a hacer su campaña reelectoral, que lleva mucho tiempo siendo senador de un pequeño pueblo, muy humilde también, y pues él la verdad vivía en los lujos y así, pero además llevaba un tiempo que sabía que ya le quedaban 6 meses, 11 días de vida, y él estaba casado con una extranjera, una alemana, y tenía 5 hijos con ella. Entonces llega al pueblo, empieza su campaña y junta a mucha gente y les promete cosas muy extrañas como máquinas para criadero de animales, cosas así. Y entonces mientras él habla, todo su equipo empieza a traer árboles de cartón y los plantan, empiezan a mover un transatlántico, hacen aves y mariposas de papel y las dejan volar. Y entonces él les enseña un mundo muy hermoso que podría construir para ellos. Entonces, pero
el señor Farina, que era un ex convicto ya que había desplazado a su primera mujer y había huido, y luego se había casado con otra que murió al tener a su hija, decidió no ir a saludarlo porque ya había varias veces que le pedían que le arreglara sus papeles para que no fuera un ex convicto. Entonces él se encontraba alejado de donde estaba el resto del pueblo en el discurso del señor, y podía ver lo falso que era el mundo que él quería construir. O sea, veía a la gente empujando el transatlántico, veía la parte de atrás de cartón de los árboles, y entonces pues él ya no creía en nada de eso. Y cuando el senador pasó cerca de ahí, el senador iba repartiendo favores, se podría decir, decía, ¿qué necesitas? Y una señora le dijo, una burra, y le dio una burra, pero que tenía marcado el nombre de él, así como si fuera propaganda. Entonces cuando pasa cerca del señor Farina, él le dice que lo saluda, y el señor Farina también lo saluda, y en eso sale su hija, Laura Farina, y es muy muy hermosa, y entonces Onésimo queda enamorado de ella. Entonces más tarde, mientras Onésimo está reunido con su gabinete en sus oficinas, el señor manda a su hija Laura Farina, y ya con el senador, y él, como está en reunión, dice que espere. Entonces mientras está en la reunión, está como con los jefes de ese pueblo, les dice que todos saben que es una mentira lo que él dice, pero a ellos les conviene aún más que él esté en el poder, o sea que lo que mejor es que le ayuden. Y mientras hace eso, dobla un papel y forma una mariposa y la deja volar, y llega hasta donde está Laura Farina y ve cómo se estampa en la pared y ya no se mueve. Entonces ella quiere quitarla para que vuelva a volar, y una guardia que está ahí le dice, no te molestes porque ya está pintada en la pared. Entonces el senador ya termina su reunión, va con Laura y empieza a hablar con ella, y cuando quiere acostarse con ella ve que tiene un candado que protege su virginidad, y entonces ella le dice que su papá tiene la llave y que le mande los papeles para que deje de ser un convicto, y él le va a dar la llave. Y entonces el senador lo piensa por un momento, pero después le dice que le va a dar los papeles al papá, y se queda abrazado a Laura Farina. Y dice que 6 meses después habría de morir solo y repudiado por el escándalo de Laura Farina, y haberse muerto sin ella. Entonces este cuento es bastante claro en su intención de cómo dice que son todas las campañas electorales y la política, sobre todo pues en Latinoamérica, ¿no? De cómo los políticos nos pintan un mundo muy bonito que quieren construir. Realmente todo eso se basa en mentiras, y que incluso los favores que te dan es solo como para comprarte, y aún así lo utilizan de más propaganda. Y de cómo, o sea, por ejemplo, el senador no quería darle los papeles hasta que ya vio que le iba a dar algo a cambio, que era su hija, y entonces hace una muy dura crítica a la política. Desde el principio el libro me pareció un poco confuso, pero sí pude ver que era algo muy interesante, y se nota que Gabriel García Márquez mucho lo que se conoce como realismo mágico, porque los personajes hablaban de cosas muy extrañas, como eso de que hagan figuras de papel y cobren vida y así, y lo ven como algo normal, y lo que es normal lo ven como algo irreal, o sea, se invierten esos papeles. No es el trabajo que más me ha gustado de Gabriel García Márquez. A mí me gustó mucho la novela de El amor y otros demonios, pero aún así creo que es un libro muy muy interesante, está muy bien hecho, y pues es una lectura que normalmente, por ejemplo, los jóvenes no lo leemos mucho, estamos acostumbrados a otro tipo de literatura. Sin embargo, creo que para alguien que quiere buscar algo nuevo y que, o sea, está muy bien pensado el libro, definitivamente lo recomiendo. Tal vez no les guste a todos, pero vale la pena leerlo.